revelado, increíble momento en la fiesta cuando un niño especial grita, mamá, y transforma todo. El sol brillaba con fuerza sobre el pequeño y colorido pueblo de México, donde el sonido de los mariachis llenaba el aire de vida. La música vibraba en cada rincón, entrelazándose con el aroma irresistible de los tacos al pastor, y la energía de la fiesta anual estaba en su punto más alto. Había risas y colores por todas partes, pero para Ana, madre de Samuel, esta celebración también era un campo de batalla. Su corazón latía rápido mientras sostenía la mano de su hijo de 7 años, un niño especial que, aunque diferente, era su razón de ser. A medida que Ana y Samuel se adentraban en la multitud, la alegría y el amor eran palpables. Sin embargo, cuando la música subió de volumen y las risas aumentaron, Samuel comenzó a inquietarse. Era un niño que podía sentirse abrumado por ruidos y multitudes, y eso siempre lo hacía dudar. Ana miraba a su pequeño con ternura. Todo estará bien, mi amor, le decía con una sonrisa, intentando infundirle valentía. Pero los murmullos comenzaron. Miren a ese niño raro, se susurraba. Las miradas de desprecio la atravesaban como cuchillos, el corazón de Ana se llenó de angustia. Cada burla era también un ataque a su ser como madre. Ella no solo estaba lidiando con el comportamiento de Samuel, estaba luchando contra el juicio ajeno, la incomprensión de un mundo que no siempre acepta las diferencias. Pero jamás se dejaría vencer. En medio de esa batalla emocional, Ana aferró la mano de su hijo y pasó a su lado, sintiendo la mirada de algunos vecinos afilada como espinas. De repente, en la cúspide de la celebración, Samuel, confundido y asustado, levantó la voz con todas sus fuerzas, mamá. Su grito resonó en el aire, limpio y potente, como un trueno capaz de dividir la tempestad. Aquella palabra vibró en el corazón de todos, en un instante de pura vulnerabilidad que silenció las risas. Ana sintió como su corazón se detuvo por un momento, pero lo que siguió fue algo inesperado, la risa burlona se desvaneció y el ambiente se llenó de reflexión. Fue un grito de amor, una súplica de conexión y autenticidad. Los rostros de quienes antes se reían comenzaron a cambiar, sus corazones se abrieron a la empatía. Aquella voz inocente, cargada de emociones, despertó algo en su interior. ¿Qué estábamos haciendo? Parecían preguntarse. El bullicio se tornó un murmullo de preguntas y, poco a poco, los murmullos de desdén se transformaron en susurros de apoyo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Ana veía a su alrededor, notó cómo las personas comenzaban a acercarse a ellos. Por fin, algunas caras conocidas mostraban sonrisas cálidas en lugar de ceños fruncidos. Samuel, con la mirada perdida, se aferraba a su madre. Ella le acarició el cabello, sintiendo que aquel instante podría ser el inicio de algo nuevo. Las notas de los mariachis continuaban envolviendo el ambiente, ahora resonando con un significado diferente, uno de unidad y amor. Era un nuevo comienzo. Pero, a medida que el bullicio se transformaba en un abrazo colectivo, una pregunta cruzó la mente de Ana: ¿será suficiente para cambiar la visión de su comunidad sobre Samuel y otros niños como él? La incertidumbre le daba vueltas en la cabeza, y el camino por delante se perfilaba lleno de desafíos, pero también de esperanza. Ana observaba a su alrededor, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba. Con cada sonrisa, cada palabra de apoyo que se intercambiaba, la tensión en su pecho comenzaba a desvanecerse. Era como si el grito de Samuel hubiera encendido un destello de conciencia en las personas que, hasta ese momento, solo veían la diferencia como una razón para burlarse. Con el corazón aún acelerado, Ana sintió que una nueva esperanza florecía en su interior. Vamos, Samuel, le dijo mientras se agachaba a su altura. Puedo ver que la gente quiere acercarse. Su voz era firme, contagiosa de un optimismo que luchaba por prevalecer. Samuel parpadeó, todavía un poco confundido,
pero se dejó guiar por su madre. Juntos, dieron un paso hacia la multitud que, ahora, se mostraba más receptiva que antes. Poco a poco, personas empezaron a acercarse, algunas de ellas con profunda curiosidad. Una mujer, doña Teresa, conocida por su espíritu fuerte y su lengua afilada, se asomó entre la multitud. No sabía que el pequeño gritaría así. Fue hermoso. Confesó, una luz en sus ojos que antes no se había visto. Ana sintió que su corazón se llenaba un poco más. No era solo su propio hijo, sino la oportunidad de mostrar al mundo que el amor era más fuerte que las diferencias. Samuel, sintiendo la energía a su alrededor, dejó de aferrarse a su madre. Su expresión se iluminó cuando escuchó risas suaves y palabras amigables dirigidas a él. «Hola, Samuel», le dijo un niño de su edad, aventurándose a romper el hielo. «¿Quieres venir a jugar a la piñata?». Ana miró a su hijo, quien, después de una pausa, empezó a sonreír. Sin dudarlo, Samuel asintió y corrió hacia el grupo de niños, dejando atrás sus miedos por un instante. Ana se sintió liviana. Era un pequeño paso, pero un paso hacia la inclusión. Aquella fiesta, antes solo un marco de sufrimiento, ahora comenzaba a transformarse en un escenario de aceptación. Miró cómo su hijo se reía mientras intentaba romper la piñata, el sonido de los vidrios resonaba en sus oídos, pero el eco de risas y alegría era aún más fuerte. Era posible que su corazón, finalmente, pudiera volar en este nuevo horizonte, sin embargo, no todo estaba resuelto. Mientras observaba a los niños jugar, la mente de Ana no podía evitar regresar a los murmullos que aún estaban presentes en la periferia. Algunos rostros, antes burlones, seguían allí, con miradas que colisionaban entre la curiosidad y la crítica. Era evidente que el camino hacia la aceptación total no sería sencillo, la música continuaba y las luces iluminaban el cielo con colores vibrantes, pero dentro de Ana había un leve temor. ¿Cómo enfrentarían su vida después de este día? Algunos cambiarían, mientras que otros probablemente no. Ella despertó de su ensueño cuando escuchó el comentario desgarrador de una vecina: «¿Por qué él aquí? Este lugar no es para niños como él». Ana apretó los puños, sintiendo que el amor que había cosechado por cada lucha valía la pena. «Esto no termina aquí», se dijo en voz baja, viéndose a sí misma organizando charlas y talleres para educar a la comunidad sobre la diversidad y el entendimiento. El calor de la fiesta alrededor de ella contrarrestaba el frío que un comentario provocaba en su corazón. Mientras la tranquilidad del momento llegaba a su clímax, un estruendo inesperado hizo que todos volvieran la mirada. Un hombre había decidido hacer un pequeño espectáculo en el centro de la plaza, atrayendo la atención de todos. Ana sintió un escalofrío al recordar que ese hombre, conocido por sus trucos pero también por su lenguaje hiriente, había escudado mal al pequeño Samuel en el pasado. Iba a arruinar ese momento tan dulce. Volvió a apretar la mano entre sus dedos y respiró hondo. Ya era hora de luchar por su hijo y sus derechos. Sin pensarlo más, se dirigió hacia la multitud. ¿Sería capaz de enfrentarse a esos viejos prejuicios una vez más en este nuevo escenario que había empezado a florecer? La respuesta estaba a punto de revelarse. Ana avanzó con determinación, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor en su pecho. La multitud comenzaba a dispersarse, atraída por el espectáculo del hombre que se había presentado en el centro de la plaza. Con sus trucos de magia y un tono burlón, intentaba captar la atención, pero las sonrisas dibujadas en los rostros que antes eran amigables estaban comenzando a desvanecerse. «Miren lo que puedo hacer», exclamó el hombre, sacando de su abrigo una paloma blanca que voló hacia el cielo. La gente aplaudió, pero Ana vio el brillo en sus ojos. No era solo admiración, era la misma sorpresa que alimentaba las burlas. Un escalofrío recorrió su columna y sintió que la realidad la aplastaba de nuevo. No, no podía dejar que eso sucediera. «Samuel», gritó. Fue una llamada desesperada, un intento de atraer la atención de su hijo antes de que el hombre diera otro paso más en su espectáculo. Samuel se giró con una sonrisa radiante, ajeno al conflicto que se estaba desatando. Ana sabía que tenía que actuar antes de que las críticas volvieran a alzar la voz. Con su corazón latiendo al ritmo de su angustia, se plantó frente al hombre. «Disculpa, pero este es un espacio de celebración y aceptación. No es un escenario para burlas», dijo,
intentando que su voz sonara convencida. Algunas miradas se volvieron hacia ella, y sentía el peso de aquellas que la observaban con escepticismo, como si su intento por defender a su hijo fuera solo otro truco fallido. El hombre se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Burlas? Solo estoy entreteniendo, replicó, aunque su tono era más fuerte de lo necesario. Ana se sintió desgarrada por su respuesta, pero no se iba a rendir. Tu espectáculo no es entretenimiento si a costa de alguien más. Mi hijo merece lo mismo que todos, una celebración, no un motivo de risa, dijo, alzando la voz, casi gritándole para que pudiera escucharla a través de su propia arrogancia. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos comenzaron a asentir, otros aún dudaban, pero Ana podía percibir que algo había cambiado en el aire. Todo lo que había querido era que su hijo disfrutara de un momento de alegría, pero a la vez entendía que ese momento era más grande que ellos. Era un llamado a la comunidad para que lograran comprender que la diversidad era fuerza, y no debilidad. El hombre miró a su alrededor, confundido. No era mi intención ofender, comenzó a decir, pero Ana no iba a dejarle escapar esa oportunidad. Es hora de actuar con respeto y consideración. Cada uno de nosotros viene de un camino diferente, y con eso construimos nuestra comunidad, interrumpió. La pasión en su voz resonó entre los asistentes, y en ese instante comprendió que no solo luchaba por Samuel, sino por todos los niños que alguna vez se sintieron como outsider. La multitud, antes dispersa, comenzó a formar un círculo alrededor de ellos, atraídos por la intensidad de la escena. Ana se dio cuenta de que sus palabras resonaban. Alguien desde el fondo gritó, él tiene razón. Todos merecemos ser tratados con respeto, no importa cómo se vea uno. Las risas y los murmullos se transformaron en aplausos tímidos que llenaron el aire. Samuel, sintiéndose respaldado por las palabras de su madre, dio un pequeño paso hacia adelante, buscando hacer eco de su coraje. La expresión de su rostro, al ver que su madre se mantenía firme, llenó el corazón de Ana de un amor que superaba cualquier comentario despectivo. Sin embargo, el hombre frunció el ceño, indignado. Puedo hacer lo que quiera, dijo, con un tono desafiante, y algo dentro de Ana supo que la batalla no había terminado. La mirada de Samuel, expectante y un poco asustada, la empujó a seguir. Este no es un espectáculo solitario. Aquí estamos todos juntos. No es eso lo que realmente importa, dijo Ana, su voz más suave, pero firme. La tensión era palpante, pero el mensaje había calado hondo. Lo que Ana no se esperaba era que, en ese instante exacto, el hombre comenzara a reírse, pero no de forma sarcástica. Era una risa genuina, y con una ligera inclinación de cabeza, comenzó a aplaudir junto a la multitud. Tienes razón, señora. Hacerlo en comunidad es lo que cuenta. Mientras la gente se unía en una pequeña ovación, un nuevo dilema surgió en la mente de Ana. ¿Podría realmente haber un cambio en esa comunidad? ¿Y qué significaría eso para Samuel? Cavando más profundo, se preguntó si había formas de construir un puente entre los que aún se resistían a aceptar la diversidad. Esa noche, mientras caía el sol, el eco de la fiesta resonaba más fuerte que nunca. Ana sabía que un nuevo desafío estaba por venir y estaba lista para enfrentarlo. La luna brillaba con fuerza, bañando la plaza de un silver y suave que contrastaba con los colores vibrantes de la festividad. Ana y Samuel regresaron a casa, rodeados de un resplandor nuevo, no solo del ambiente festivo, sino de un aire de esperanza que impregnaba cada rincón. Mientras caminaban, las risas de los niños resonaban en sus oídos, llenando sus corazones de un consuelo que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ana aún sentía la incomodidad que había surgido durante el espectáculo. Aunque la plaza había vibrado con una energía renovadora, no podía ignorar que no todos los rostros en la multitud habían sonreído. Algunos, a pesar de los aplausos, llevaban todavía el peso de prejuicios invisibles, como sombras arrastrándose al anochecer. Esa noche, Ana se sentía dividida, esperanzada y llena de dudas al mismo tiempo. Una vez en casa, Samuel corrió hacia su room, su pequeño santuario lleno de colores y juguetes. Ana lo siguió, observando cómo su hijo se perdía en su mundo, agitando un telar de emociones mientras jugaba. Entonces, de repente, se escuchó una voz vulnerable que resonó en la habitación. Mamá,
yo quiero que todos sean como yo. Las palabras de Samuel atravesaron a Ana como un rayo. Pero mientras una parte de ella se llenaba de orgullo por la pureza de su declaración, otra parte se preocupaba. ¿Cómo podía ella sostener esa inocencia frente a un mundo lleno de críticas y desentonaciones? Claro, mi amor. Todos son únicos, y esa es su magia, respondió Ana, sentándose a su lado, intentando mantener el tono optimista. Pero Samuel parecía pensativo, como si una idea le hubiera golpeado la mente. ¿Y si un día todos los de la plaza no se ríen? ¿Y si no los quieren?, preguntó, su voz titubeante, marcando la gravedad de su preocupación. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Ya no era solo una cuestión de defenderlo, ahora, su hijo se estaba cuestionando su valor y lugar en ese mundo tan grande. Aquello la llevó a un abismo de reflexión. Era común que los niños con diferencias percibieran el rechazo antes de entenderlo. Vamos, Samuel. Ten fe. A veces, se necesita más de una voz para hacer que los demás escuchen. Caro Samuel no parecía convencido. En su mente inocente, había una necesidad de solución, respuestas que a veces escapan incluso a los adultos. ¿Cómo podemos hacer que nos escuchen? Ana tomó una profunda respiración. Quizás realizando un acto aún más grandioso, dijo, mientras su mente comenzaba a girar en torno a una idea. ¿Y si organizaba un evento? Un evento donde todos pudieran compartir sus talentos, habilidades y experiencias, donde celebrar la diversidad fuera el corazón de la fiesta. ¿Qué tal si invitamos a todos, y no solo a los que se ríen? Sugirió mientras sus ojos brillaban con una energía renovada. Samuel, emocionado por esa visión, sonrió de oreja a oreja. Sí, sí. Fiesta de todos. Ana sintió que el amanecer de un nuevo reto se dibujaba ante ella. Esta no sería solo su lucha por Samuel, sería por todos esos niños a quienes la vida había enseñado a callar sus voces. Pero aún había algo que la inquietaba. Necesitaba apoyo. Una comunidad dispuesta a unirse y mirar más allá de las diferencias. Como un eco lejano, recordó la risa del hombre de la plaza, una chispa de comprensión que había surgido mientras luchaba por el valor de Samuel. Este evento, su evento, podría ser el catalizador que su comunidad necesitaba. Pero, serían las mismas personas que la habían apoyado esa tarde, capaces de hacerlo de nuevo. Mientras trazaba las pautas de su visión, la emoción se desbordaba en su corazón, pero lo que no sabía era que un nuevo desafío estaba a punto de presentarse, tan inesperadamente como el giro de aquel evento anterior. Estaba decidida a seguir adelante, a buscar la aceptación y convertir esa fiesta en un símbolo de unidad, pero el camino no estaría libre de obstáculos. Con cada paso hacia el mañana, Ana sentía que el destino se tejía con hilos de valentía y esperanza y también de incertidumbre. ¿Podría realmente su comunidad aprender a celebrar la diversidad de corazones? La respuesta estaba esperando en algún lugar entre sus sueños y la realidad. Esta noche, una semilla había germinado. Lo que no podía imaginar era que mientras tonificaba esa idea, una sombra del pasado comenzaba a acercarse, susurrando en los rincones de la memoria de un antiguo enemigo que no había terminado de hacer las paces. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que dibujaba sombras danzantes en las paredes de la casa. Ana se despertó llena de energía y determinación. Con cada rayo de luz que entraba por la ventana, una idea crecía en su mente: la fiesta no solo era una forma de unir a la comunidad, sino un espacio donde cada niño, sin importar sus diferencias, pudiera brillar. Mientras preparaba el desayuno, la visión de la fiesta se transformaba en un mapa mental de detalles. Animó a Samuel a compartir su entusiasmo en la escuela. Su inocente insistencia podría alcanzar a otros niños y, tal vez, generar el apoyo que ella necesitaba. La idea de ver a su hijo rodeado de niños similares, mostrando sus talentos, la llenaba de emoción. ¿Qué tal si hacemos un cartel y lo llevas el lunes?, le preguntó, mientras la leche espumaba en la olla. Samuel asintió con entusiasmo, y los ojos de Ana se iluminaron. Estaba pensando no solo en el evento, sino en sembrar la semilla de la aceptación en otros corazones jóvenes. En ese preciso instante, la determinaría en su mente: no solo se iba a realizar una fiesta, sino una propuesta comunitaria que transformaría vidas. Esa tarde,
Ana se sentó a escribir sus ideas. Palabras que evocaban unión y celebración fluyeron como un río. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietud persistía. Le preocupaba cómo iba a atraer a las personas adecuadas para su causa. ¿Cómo lograría que aquellos que aún llevaban el peso de sus prejuicios se unieran a la celebración? Al siguiente día, decidió llamar a algunos amigos cercanos y, tal vez, algunos líderes comunitarios. Se preparó para hablar con ellos, sintiendo cosquilleo en el estómago. La idea era intentar que esos rostros serios se vieran tiñendo de colores vibrantes. No sería fácil, pero el corazón de una madre siempre lleva una carga especial. Mientras se vestía, recordó al hombre de la plaza, el que había vibrado de comprensión mientras Samuel jubiloso intentaba encajar. Quería que él estuviera allí, en la fiesta, con su risa, fundiendo barreras invisibles. Días después, cuando se reunió con sus amigos, hablaron sobre el evento y cómo cada uno podría contribuir. Sin embargo, no todos estaban entusiasmados. Algunos de ellos esbozaron preocupaciones que hicieron que su corazón se encogiera. ¿No estoy seguro de que funcione y si causamos más problemas? Aquellas palabras como espinas hicieron que Ana sintiera el sudor en sus manos. Pero, ¿no era eso lo que había estado intentando cambiar? En un momento de valentía, respondió con firmeza, es precisamente porque existen esos obstáculos que necesitamos hacer esta fiesta. Nuestra comunidad necesita aprender a escuchar. A escuchar las historias de los que a menudo se quedan callados. A pesar de la resistencia, una chispa de interés comenzó a encenderse en algunos. Sabían que había algo importante en lo que Ana estaba proponiendo. Al salir de aquella reunión, Ana se sintió más fuerte, pero una sombra permanecía al acecho. El camino hacia el evento estaba desdibujado, y su mente giraba en torno a cómo ofrecerá un lugar seguro a cada niño para mostrar su esencia. En los días siguientes, las colas para conseguir permisos y organizar todo no eran más que un eco del caos en su corazón. Esa noche, mientras Samuel dormía, Ana sintió que el viento soplaba con un frío inusual. Una llamada imprevista rompió el silencio. El sonido del timbre la sacudió. Era su vecino, y en su mirada se leía preocupación. Ana, tenemos que hablar, dijeron, como si adivinara la tormenta que se avecinaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Mientras se sentaban a conversar, Ana no podía contenérselos. La sombra del pasado estaba regresando. ¿Qué revelaciones traería su visita y cómo afectaría a su sueño de unidad en la comunidad? La respuesta podía cambiarlo todo. Ana se sentó en el borde del sillón, sus manos temblorosas sobre sus rodillas. Su vecino, don Alberto, pareció dudar antes de hablar. Las palabras que salieron de su boca fueron como una brisa helada en una noche de verano. Ana, he estado escuchando rumores. No todos están de acuerdo con la fiesta. Aguijones de preocupación la atravesaron. Rumores, gente que no entendía, que no quería entender. ¿Qué dicen?, preguntó, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Don Alberto frunció el ceño. Cosas como que traerá problemas, que no es seguro. Algunos vecinos temen que traiga más división que unión. La mirada de Ana se oscureció. ¿Cómo era posible que su deseo de hacer algo bueno pudiera ser visto como una amenaza? Recordó las miradas tristes de los niños como Samuel, deseosos de encontrar un lugar donde pertenecer. Esto no es solo una fiesta, don Alberto. Es una oportunidad. Un espacio para que nuestros hijos se conozcan y se acepten. Lo sé, Ana, respondió él, pero hay quienes tienen miedo. Te aconsejo que hables con ellos. Tal vez lo entiendan si les explicas tus intenciones. Ana asintió, pero la idea de tener que defender su sueño la llenaba de angustia. Sin embargo, la determinación creciente en su interior luchaba contra el miedo. Haré lo que deba hacer. Necesito que entiendan que esto es importante. Esa misma noche, insomne y llena de pensamientos, Ana decidió preparar otra reunión. Pero esta vez, sería diferente. No solo se dirigiría a sus amigos, sino a todos los vecinos. Las palabras de don Alberto resonaban en su mente, una voz firme y clara era lo que necesitaban. Con cada día que pasaba, la fecha de la fiesta se acercaba. En la escuela, Samuel había llevado el cartel que con tanto cariño habían hecho juntos. Los niños lo miraron con curiosidad, y al ver su entusiasmo,
varios se acercaron. ¿Puedo ir, Samuel?, le preguntó Mateo, un niño que siempre había estado un poco alejado de los demás. El corazón de Ana se llenó de ternura al ver cómo esos pequeños empezaban a unirse. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda la acechaba. ¿Se atreverían los padres de Mateo a asistir? Y si no fueran los únicos niños en querer participar, el día de la reunión llegó. Ana organizó sillas en el parque, unas cuantas decoraciones y un proyector que presentaría su visión. La unión hace la fuerza, era un lema que quería que resonara. Cuando los vecinos empezaron a llegar, su estómago se encogió. Tenía miedo de que la sala se llenara de críticas y rechazos, con su corazón retumbando, tomó aire. Comenzó a hablar. Palabras sobre aceptación, sobre la importancia de cada niño, sobre cómo todos pueden brillar a su manera. Su voz, firme y decidida, resonó en la tarde, y aunque algunas caras lucían escépticas, otras comenzaron a mostrar curiosidad, se dio cuenta de que, por cada duda, había al menos una pregunta genuina. ¿Y si nuestros hijos no se sienten cómodos allí? ¿Qué pasará si hay problemas? Cada inquietud fue una pequeña oportunidad para explicar su sueño, incluso cuando las dudas pesaban como piedras en el aire, y entonces, mientras Ana respondería, se sintió un escalofrío. El mismo hombre que había visto en la plaza, el que comprendía a Samuel, se acercó. Me gustaría saber más acerca de cómo podrían unirse todos los niños. Tal vez podría ayudar. Una chispa de esperanza despertó en su corazón. Pero antes de que pudiera sentir, un grito repentino resonó. ¡Mamá! Vino de un rostro pequeño que emergía entre la multitud. Todos se volvieron, y Ana sintió el mundo detenerse. El niño, con ojos radiantes, corrió hacia su madre, sin pensar en lo que significaba diferente. El evento que había soñado estaba a punto de cambiar de forma. ¿Quién era este niño y qué podía generar en la dinámica de la reunión? El susurro de nuevos comienzos llenó el aire. Tal vez, solo tal vez, la certeza de un futuro unido estaba más cercana de lo que pensaba. Pero en su pecho, una pregunta se instaló, ¿estaba preparada para lo que vendría? Ana sintió que el aire se le cortaba al reconocer al niño que corría hacia su madre. Era el pequeño Jorge, un niño que había notado en el parque muchas veces, pero al que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Era conocido por su risa contagiosa, pero también por un aire de tristeza que lo acompañaba. La madre de Jorge, la señora Pérez, había sido una vecina algo reservada, siempre ocupada en su mundo. Ana comprendía que la situación familiar no había sido fácil para ellos, pero había visto cómo su hijo intentaba encajar, cómo buscaba un lugar entre los demás. Ser testigo de aquel abrazo entre el niño y su madre, en medio de una reunión que prometía generar más lazos, la conmovía. Cuando Jorge llegó, su energía iluminó el parque. Ana no podía ignorar el brillo en los ojos de Florian, un niño que siempre había sentido que su lugar en el mundo era incierto. Juntos, Jorge y Florian compartieron sonrisas y miradas curiosas. En ese instante, Ana sintió que toda la presión que la oprimía se desvanecía. Tal vez la fiesta no era solo su sueño, sino el de todos esos pequeños que anhelaban conectar. La señora Pérez, sorprendida y algo titubeante, se detuvo un momento observando a su hijo interactuar con los demás. Ana vio la oportunidad de acercarse. A paso decidido, se dirigió hacia ella, sintiendo que cada paso era una declaración de lo que quería lograr. Señora Pérez, comenzó, me gustaría que habláramos. Jorge ha estado mostrando tanto interés por la fiesta. Creo que él puede ayudar a unir a más niños. La mirada de la señora Pérez pasó de la confusión a la duda, y finalmente a la aceptación. Es solo que no sé si Jorge se sentirá cómodo. La gente puede ser dura. ¿Y si le damos la oportunidad de mostrar que todos en este barrio pueden unirse? Este sería un espacio donde los niños no solo juegan, sino que comparten experiencias. Un lugar donde la diferencia no es un obstáculo. Las palabras de Ana parecieron encontrar eco en el corazón de la madre, y por un instante, Ana vio una chispa de esperanza en sus ojos. Mientras hablaban, la conversación atrajo la atención de más vecinos. Algunos se acercaron, unos con miradas curiosas y otros con expresiones de desconfianza.
Sin embargo, el entusiasmo de Ana comenzó a diluir un poco de la tensión que rondaba el aire. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre nuestros hijos. Los más pequeños ya están construyendo puentes. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Expresó con voz elevada, llenando cada rincón del parque con su convicción. Samuel, que había estado al lado de Jorge, se armó de valor y levantó la mano. Yo quiero que todos vengan a jugar. Amigos son mejores que enemigos. Sus palabras resonaron, y Ana sintió que el momento empezaba a transformarse. La semilla de unidad que había querido sembrar se manifestaba de maneras inesperadas, crecía ante sus ojos. Algunos vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, y Ana los observaba. Las dudas se estaban convirtiendo en preguntas, las miradas reacias empezaban a abrirse a nuevas posibilidades. La energía del parque, que antes había sido pesada y tensa, ahora vibraba con la esperanza de nuevos comienzos, pero, de repente, la voz de don Alberto interrumpió el murmullo. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si vemos más división que unión? La pregunta resonó al igual que un trueno. Ana lo miró intensamente. Él, con su experiencia y sabiduría, había taimado su entusiasmo. El aire se volvió denso de incertidumbre una vez más, era un desafío difícil. La presión de liderar aquel proyecto al que muchos todavía se oponían, la sensación de que todo podría desmoronarse, la confrontación con las dudas y temores de los demás, todo eso le hizo recordar lo frágiles que eran sus sueños. Ana tomó aire profundamente, sintiendo que su voz se potencializaba con la fuerza de todos los que la rodeaban. Pero lo intentaremos. Juntos, y aunque haya miedo, juntos podremos construir algo hermoso. Las palabras flotaron en el aire como una promesa. Se giró hacia el pequeño grupo de niños que la miraban, especialmente Jorge, quien sonreía, dispuesto a ser parte de un cambio. Y si hay quienes no quieren unirse, dijo mientras sus ojos buscaban la mirada de don Alberto, entonces seremos un árbol fuerte que dará sombra a quienes sí quieren ser parte de esto. No vamos a dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones. Había una calma en su voz que resonó en los corazones de quienes estaban allí. ¿Podría realmente la valentía de unos pocos cambiar el destino de una comunidad? Entonces, de pronto, un estruendo. Un grupo de niños apareció corriendo, agitándose alrededor de Ana y Jorge, listos para jugar, para unirse. La energía de la escena era contagiosa, pero en medio de ese entusiasmo, Ana sintió que algo se movía en su interior. Las decisiones que tomarían en los próximos días podrían cambiarlo todo. ¿Tenía la fuerza necesaria para enfrentar las tormentas que venían? Y en su pecho, una pregunta resurgió: ¿qué haría si la realidad fuera diferente a lo que había soñado? Ella estaba a un paso de enfrentar la verdad. ¿Estaba preparada para dar ese paso? La brisa fresca del atardecer soplaba suavemente en el parque, llenando el aire con un aroma de esperanza, pero también dejaba entrever la tensión que aún persistía en el corazón de Ana. Mientras los niños corrían y reían, ella sentía su estómago revuelto, como si el tiempo se detuviera en un hilo de ansiedad. La señora Pérez aún estaba allí, observando desde la orilla. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y expectativa. Ana decidió que no podía esperar más. Se acercó de nuevo a ella, sintiendo que cada palabra debía contar. «Mire a Jorge», dijo señalando al niño que estaba levantando su voz en medio de sus amigos. «Él ya ha comenzado a hacer amigos. Esta fiesta puede ser más que un evento. Puede ser un nuevo comienzo». La señora Pérez la miró, sus ojos reflejaban conflicto. «Pero, Ana, ¿y si se burlan de él? ¿Y si no entiende? ¿No quiero verlo sufrir y si vuela alto?», interrumpió Ana, con ternura. «A veces hay que arriesgarse por lo que creemos. Jorge tiene un corazón grande. Si lo apoyamos, puede florecer en este ambiente». Un momento de silencio se instaló entre las dos mujeres. Ana vio cómo la señora Pérez se masticaba sus dudas, pero el brillo en los ojos de su hijo fue suficiente para hacerla reconsiderar. Pronto, un grupo de vecinos comenzó a acercarse, algunos con rostros amigables y otros aún con recelo. Ana miró a su alrededor, cada vez más personas se unían. La voz familiar de Samuel llamó su atención nuevamente. «Vamos a bailar. Todos juntos», gritó, con su energía inagotable.
Para su asombro, otros niños comenzaron a seguir su ejemplo, llenando el aire con risas y movimientos, pero entonces, el estruendo se repitió, y Ana se dio vuelta para ver lo que ocurría. Una pequeña figura se acercaba rápidamente, corriendo desde el fondo del parque. Era un niño alto, con el cabello revuelto. «¡Mamá!», gritó con todas sus fuerzas. La mirada de pánico de su madre no tardó en cruzar el parque, ella dio un paso hacia adelante, y toda la tensión del lugar pareció congelarse. Ana sintió que su corazón se detuvo brevemente mientras observaba la escena. Era un momento de revelación, todos los ojos estaban fijos en el niño. «¿Cómo se atreve?», murmuró una mujer del grupo, su mirada crítica escaneando a la madre del niño. «Mamá», repitió el pequeño, más fuerte, con un toque de desesperación. Y de pronto, las palabras resonaron como un eco profundo en los corazones de los presentes, desatando una oleada de murmullos entre los vecinos. La madre del niño, visiblemente conmovida, corrió hacia él. Se dejaron caer los temores y los muros que habían mantenido a todos distantes. Hasta Ana sintió un nudo en la garganta, emocionalmente conectada al momento. Esa simple declaración, un grito tan lleno de amor y necesidad, parecía lanzar un reto a todos. Podrían abrir sus corazones como ese niño había abierto su voz. Algunas sonrisas comenzaban a surgir entre los adultos. Ana se dio cuenta de que era ese instante, una chispa de humanidad en medio de la confusión, lo que podía cambiar el rumbo de aquella reunión. Podrían dejar atrás los miedos e inseguridades, pero, cuando la madre del niño se acercó, sus ojos encontraron los de Ana y había algo más en su mirada. Fue un destello de reconocimiento, como si también ella llevara una carga. La tensión se volvía palpable, cada paso que daban las madre y su hijo representaba una decisión. «Juntos podemos hacer del miedo una fuerza», pensó Ana, sintiendo el ardor de su convicción. Pero antes de que pudiera decir algo más, un grito rompió el aire. «Mamá», era la voz de Jorge, ahora en medio de la multitud, confundido, miraba alrededor. Todo se había desmoronado de nuevo. La serenidad que antes reinaba, se estaba convirtiendo en caos. Ana nunca había sentido una presión tan intensa. La comunidad que había soñado ayudar, ahora parecía estar al borde de una nueva controversia. ¿Podría rescatar ese momento? Mirándolo todo, su corazón latía con fuerza por los dos pequeños. Esa noche, la festividad que había imaginado podría transformarse en un verdadero desafío. ¿Cómo actuaría Ana ante el inesperado? La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si los gritos de separación volvían a surgir en vez de la unión que tanto anhelaba? Mientras se preparaba para intervenir, la multitud parecía tornarse más densa, y Ana sabía que tenía que actuar rápido. Todo podría desmoronarse en un instante. La atmósfera en el parque se sentía densa, como si la brisa había dejado de soplar. Ana observó a Jorge, su pequeño, con lágrimas en los ojos, buscando la figura familiar en medio del caos. En ese instante, ella supo que había que apresurarse o todo se desharía en silencio y murmullos resentidos. Dando un paso decidido hacia adelante, sintió el peso de las miradas sobre ella. «Jorge», gritó con desesperación, forzando una calma que no sentía. La atención colectiva se desvió hacia ella, una madre dispuesta a romper el ciclo de temor. «Ven aquí, cariño», continuó, extendiendo los brazos, como si esos simples gestos pudieran restaurar el sentido de seguridad que Jorge necesitaba. El niño, al oír su voz, corrió hacia ella, y el mundo a su alrededor empezó a cobrar vida nuevamente. Ana lo envolvió en un abrazo apretado, sintiendo cómo la angustia se desvanecía en esa cercanía. Sin embargo, el resplandor de su amor no podía ocultar las miradas reticentes de los adultos. La señora Pérez retrocedió un paso, claramente dividida entre el deseo de proteger a su hijo y el impulso de dejar que él tomara su propio vuelo. Ana vio sutilmente el gesto de la madre del niño que había corrido en busca de su figura, acercándose con un paso titubeante. En lugar de enfrentarse, la mujer extendió su mano hacia Ana, un silencioso acuerdo que, quizás, todo aquello era más grande que ellas. «Yo, estoy tratando de que él sea feliz», susurró, su voz era un hilo de vulnerabilidad. «Nosotros también», respondió Ana, con la fuerza que pudo recoger.
Es hora de dejar que nuestras voces cuenten historias de apoyo. Y justo cuando una chispa de esperanza parecía encenderse, Jorge, aún en sus brazos, miró a los demás niños y lanzó una risa contagiosa, que fue como aceite en el fuego. Las tensiones se suavizaron, pero no desaparecieron del todo. Samuel, que había sido un ícono de alegría en el parque, comenzó a bailar nuevamente y gritó: ¿Quién se une a la fiesta? Alguien se rió, luego otro niño se unió, y pronto la música elevó la tensión. Ana sintió que la vida regresaba, pero el temor seguía latente. La señora Pérez, después de observar el espíritu de su hijo, tomó una profunda respiración y, como si estuviera rompiendo un hechizo, guió a Jorge hacia el grupo. Vamos, cariño, los amigos son importantes. Hay que intentarlo. Las palabras caían como provincias de un territorio desconocido. Los pequeños comenzaron a acercarse, una danza de miradas individuales se formando entre ellos. Ana se molestó al darse cuenta de que aún había reprimendas a su alrededor. Algunas miradas seguían recelosas, la murmuración comenzó de nuevo. Sin embargo, era un murmullo diferente, una mezcla de curiosidad y ansiedad. La madre del niño que había corrido hacia su figura hizo un gesto de aliento, afirmando su apoyo. En ese momento, Ana sintió el empuje de un nuevo propósito. Todos juntos. A bailar como una familia. Gritó, su voz resonando a través de la multitud, y este grito era más que un simple llamado, era su deseo de unir a todos, pero justo cuando empezaban a fusionarse en un río de risas y movimientos, el cielo que dejaba caer la luz del atardecer ocultó de repente su esplendor, una sombra oscura se deslizó entre ellos. Un grupo de adultos, descontentos, avanzaba, sus rostros curvados por el desdén. Ana se quedó helada, a punto de afrontar una nueva tempestad. ¿Qué planean hacer? Susurró una voz en el fondo, frágil pero llena de determinación. La voz era la de Samuel, observando lo que se acercaba con una mezcla de confianza y miedo. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza. Si las divisiones regresaban, todo lo que habían construido podría desmoronarse pronto. Un instante de duda invadió su mente, ¿sería suficiente el amor y la esperanza para enfrentar a aquellos que no querían abrir sus corazones? La comunidad enfrentaba su verdadera prueba, y a cada segundo, el futuro de esa noche se tornaba crucial. ¿Daría Ana su último paso hacia la unión, o todo se esfumaría en el aire? La tensión se apoderaba de ella, y mientras miraba hacia el grupo que avanzaba, supo que el verdadero momento de la verdad se acercaba. La plaza vibraba con energía. Los risas y gritos infantiles se entrelazaban con las melodías de los mariachis que seguían tocando, creando una atmósfera de esperanza. Sin embargo, la llegada del grupo de adultos descontentos amenazaba con ensombrecer la fiesta que Ana había trabajado tanto por construir. El ánimo de unión que había comenzado a florecer se encontraba al borde de un nuevo derrumbe. Ana vio a Samuel mirando con miedo pero también con valentía, y eso la inspiró. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó él, su voz un eco firme en medio de la confusión. Su corazón se llenó de emoción al escuchar la determinación en su pequeño. Aquel era un momento decisivo, y tenía que actuar, no solo por su hijo, sino por todos los niños que buscaban ser aceptados. Con rapidez, se acercó al grupo de adultos. Sin perder tiempo, levantó la voz con firmeza. «Por favor, escúchenme. Esta fiesta no es solo para Samuel, ni para Jorge. Este es nuestro espacio para unirnos, para aprender a ser un solo corazón. Ser diferentes no significa que no podamos celebrar juntos». Las murmuraciones cesaron por un momento y las miradas se posaron en ella. Algunos rostros aún mostraban desdén, pero Ana no se detuvo. «Hemos visto cómo nuestros niños se entienden y juegan. Ellos nos están enseñando cómo ser mejores. No podemos darles la espalda», exclamó, sintiendo cómo las palabras se llenaban de pasión y desbordaban su corazón. «Mis hijos han sufrido el peso de los juicios», intervino una voz del fondo, la madre del pequeño que había corrido hacia su madre en la reunión anterior. «No quiero que les pase lo mismo. Lo que ha pasado aquí hoy es hermoso. Quizás deberíamos verlo con sus ojos». Algunas cabezas comenzaron a asentir. La empatía empezaba a abrirse paso. Ana continuó, mirando cada rostro. «La verdadera fuerza de nuestra comunidad está en nuestra diversidad.
no solo nuestros niños merecen un lugar aquí, nosotros también. Estamos aquí para apoyarlos, para aprender a amarnos entre todos. Este es un inicio, y cada uno de nosotros puede ser parte de un cambio real. Un murmullo de interés surcó la multitud. Tal vez tenemos que intentarlo, opinó otro vecino, llevando un destello de esperanza. Ana respiró hondo, sabía que aquel era el momento clave. Ella llamó a Samuel, quien, sintiendo la energía a su alrededor, se acercó a su madre con una sonrisa fulgurante. Vamos todos a jugar y bailar como amigos, dijo él, su voz resonando inocente, pero cargada de deseo de inclusión. Los murmullos fueron sustituidos por un aplauso tímido, y poco a poco, la tensión comenzó a disolverse. Algunos niños, liderados por Samuel y Jorge, se arrancaron a bailar en círculos, riendo y gritándole a los adultos, vengan a jugar con nosotros. La expresión de sorpresa en los rostros de los mayores se transformó en sonrisas. La vida comenzaba a retornar al ambiente. Pronto, la señora Pérez, que parecía tan encadenada a sus temores, dio un paso adelante. Tal vez hemos mirado lo incorrecto. Quizás deberíamos aprender de ellos, afirmó, extendiendo su mano hacia la madre del niño descontento que había cuestionado lo que estaba sucediendo. Vamos, unámonos. Con un gesto audaz, la otra madre la siguió. Juntos empezaron a bailar con los niños. Las tensiones se disiparon y la alegría se apoderó de la plaza. Ana sintió que su corazón se llenaba de esperanza. La fiesta había crecido ante sus ojos, y el espacio lleno de amor y aceptación había florecido, como un hermoso campo de flores. Los mariachis comenzaron otra canción, y toda la comunidad se unió en un baile alegre. Samuel y Jorge sonrieron el uno al otro, convencidos de que eran parte de algo más grande. Ana sintió una oleada de calor en el pecho, su lucha había valido la pena. Finalmente, en un momento de paz, miró al cielo y agradeció por cada corazón que se había abierto, cada voz que se había alzado por la aceptación. Había enfrentado a la sombra del miedo y, gracias a la valentía de su hijo y la unión de la comunidad, el ambiente había cambiado. Gracias, mi amor, susurró a Samuel, mientras él se reía y giraba en círculos. La fiesta continuó, no solo por un día, sino prometiendo comenzar un nuevo capítulo en la historia de su comunidad. Ambos sabían que aunque el camino podría ser empedrado, estaban listos para enfrentarlo, juntos, como una familia. Ahora, si te ha emocionado este final y quieres seguir siendo parte de estas historias de superación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se llenen de inspiración, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final conmovedor. Hagamos eco juntos.